el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer esta semana este proyecto veraniego. Lo puedes utilizar como poncho, salida de playa, como una prenda que la llevas sobre cualquier tipo de vestidito. Es como algo que te pones encima, ¿no? Tipo poncho, pero de verano. Bueno, pues es muy fácil de realizar. Yo lo estoy trabajando en varios colores. Tú puedes aquí utilizar, es un proyecto súper apropiado para gastar esos hilos que te han quedado ahí atrás que no sabes qué hacer con ellos. Pues mira, o lo podrías hacer de un solo color como tú quieras, pero yo lo estoy trabajando de esta forma. Te muestro hacer la puntada, que son 4 vueltas que se repiten, y ya tú decides si lo haces en colores, lo haces en un color, lo haces en 2 colores, ya eso es opcional. Entonces, mira, empezaremos, es un múltiplo de 10 más 1, ¿vale? Empezaremos montando una cantidad de puntos para una medida. Yo lo estoy haciendo bien sueltecito, bien anchito. Así que he metido 100 puntos, 100 más 1, 101. Me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 motivos. Bueno, pues si tú lo quisieras más pequeñito, pues hace por ejemplo 80 puntos, ¿vale? Ya eso lo vas adaptando a tu gusto. Y son 4 vueltas que se repiten, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, ahora lo veréis porque aquí no puedo, no se visualiza igual de bien cuáles son las vueltas. La medida de este que yo estoy trabajando ahora, para que tengas una referencia, pero como es oversize, va para varias tallas, en realidad lo que yo estoy haciendo. Yo tengo una M y te puede ir perfectamente para una L también. Me mide, pues daros cuenta que me mide 64 centímetros. Mira si es grande. Cada pieza tenemos que hacer un delantero y una espalda. ¿Vale? Iremos trabajando todo el tiempo en recto y cuando lleguemos al final es donde daremos un poquito aquí de forma. Bueno, otra cosa que os tenía que comentar es el material que estoy utilizando. Uno de ellos es New Cancún, que es un algodón 50% acrílico, 50% algodón, para gancho del 3,5. Y luego estos que son de pingüín esmeralda, tengo varios colores. Es un perlé, también para gancho del 3,5. Estas son madejitas de 100 gramos, pero puedes utilizar cualquier material, que sea un algodón más o menos del mismo grosor, para gancho del 3,5. ¿Vale? Bueno, pues yo estoy utilizando moradito, 3 tonos de verde. Mira, este no he sacado el ovillo, pero bueno, es un tono así como más alegre. Y esto que veis aquí, más el que es color crudo y un blanco. Gancho del 3,5. A ver, que no se me ve bien ahora. ¿Vale? La cantidad, bueno, yo lo digo cuando termine, el total de cuánto estoy gastando. Así que ya sabes, si tienes por ahí material que se te ha quedado atrasado, que tengan más o menos el mismo grosor entre sí, pues para este proyecto va perfecto. Bueno, pues lo primero es montar nuestro múltiplo de 10. Vamos a coger un gancho del 4 para que nos quede un poquito más sueltecito y luego ya trabajamos con el 3,5. Montamos nuestro múltiplo de 10. Yo he montado 10 motivos, así que han sido 101 puntos. Aquí voy a montar menos porque es una muestra. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nuevo otros 10. Vale, voy a montar 10 más. 9, 10 más 1. Ahora ya paso al gancho del 3,5 y vamos a empezar con la vuelta número 1, que es entera en punto bajo. Así que solo tenemos que hacer puntos bajos. Subo una cadenita y empiezo a hacer puntos bajos ya desde la siguiente cadena. Pues esa cantidad de puntos que has montado en punto bajo. Hemos completado la vuelta número 1, que es entera en punto bajo. Y ahora vamos a trabajar la vuelta número 2. Sube una cadenita y trabaja los 3 primeros puntos en punto bajo. 1, 2 y 3. Ahora tienes que hacer 3 cadenas
Y desde el siguiente punto al último que has trabajado, haces un punto sin terminar, en el siguiente otro, tienes que tener un total de 5. Ya llevo 2, 3, 4 y 5. Lo terminas, haces 3 cadenas, 1, 2 y 3. Desde el siguiente punto vas a trabajar los 5 siguientes en punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es lo que se repite. De nuevo, 1, 2, 3. Lazada desde el siguiente punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierra, haces 1, 2 y 3 cadenas y desde el siguiente punto los 5 siguientes en punto bajo. Y 5. ¿Vale? Esto es lo que repites hasta quedarte ya sin punto. Ya cuando llegas al final te va a coincidir bien como me está coincidiendo a mí. Ahora haría 1, 2, 3 cadenas, mi último motivo. 1, 2, 3, 4, 5, cierro. 1, 2, 3 cadenas y ya te quedan 3 puntos. Terminas como has empezado, con 3 puntos bajos. Y 3. Esta sería la vuelta número 2 del patrón. Giramos para hacer la vuelta número 3. Una cadenita y los 3 primeros puntos bajos. 1, 2 y 3. Haremos 1, 2, 3 cadenas. Cojo lazada y aquí arribita de esos 5 puntos que cerramos juntos vamos a hacer 1, 2 puntos altos, una cadena y de nuevo en el mismo sitio 2 puntos altos. Y tienes un abanico. 3 cadenas. Te vas a los 5 puntos bajos y los trabajas. 1, 2, 3, 4, 5. Y repite esto de nuevo. 1, 2, 3. Aquí arribita hacemos los 2 puntos altos. Cadena y 2 puntos altos. Una, 2, 3 y los 5 puntos bajos. Y esto es lo que vas a repetir hasta quedarte sin puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. De nuevo tengo que hacer el abanico. Los 2 puntos altos, cadena y 2 puntos altos. Uno, 2, 3 y ya los 3 últimos puntos en punto bajo. Y así sería la vuelta número 3. Ahora vamos a hacer la cuarta del patrón, que es la última ya. La vuelta número 4, giramos, tenemos que subir 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto alto doble, doble lazada y hacer otro punto alto doble aquí en el primer punto. Tenemos 2 puntos altos dobles.
3 cadenas, un punto bajo arribita del abanico, 3 cadenas, doble lazada y vamos a hacer 3 puntos altos dobles en el centro de los 5 puntos, así que salto el primero y el segundo en el tercero. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo aquí arribita. Repetimos. 1, 2, 3, doble lazada en el centro. Los 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 cadenas y el punto bajo aquí arribita. 1, 2 y 3 y terminamos cuando lleguemos al final ya que no nos quedan puntos. En el último punto es donde hago 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya si quieres puedes hacer un cambio de color. Y voy a poner aquí un marcador porque no quiero cortar el hilo para después poder utilizarlo, como lo voy a deshacer y esto es una muestra, ¿vale? Pero vosotros ya cortaríais aquí el hilo. Entonces, yo me lo voy a dejar así marcado porque no lo quiero cortar. Bueno, tú has cortado aquí tu hilo ya, haces 2 cadenitas, cortas la hebra y aprovechas para hacer un cambio de color. Bueno, pues en mi caso yo lo voy a hacer, por ejemplo, para que lo podáis ver mejor, en naranja mismo, por ejemplo. Tú vas combinando ya tus colores como a ti te vaya gustando más. Entonces daríamos la vuelta y ahora vamos a añadir aquí el color. Ahora, las siguientes 4 vueltas son iguales. La diferencia es que vamos a empezar diferente para posicionar los motivos aquí, aquí y medio. ¿Vale? Entonces es la forma de que empezamos. Hay 2 formas diferentes de empezar cada 4 vueltas. O sea, hay una forma diferente para empezar cada 4 vueltas. Ahora hemos empezado con 3 puntos bajos y ahora y lo demás lo continúas haciendo, como veis, sobre los puntos bajos. Simplemente que aquí al final varías con esto, con los puntos altos dobles. Bueno, pues ahora empezaremos de una manera diferente. Cuando acabemos estas 4 vueltas, volverás a empezar como esta primera forma de empezar, ¿vale? Haz tu nudo de inicio y añades el color en el primer punto. Y la vuelta número 1 es igual, es en punto bajo. Entonces vas haciendo aquí, por ejemplo, como hay 2 puntos, tengo que trabajar 1 y 2. Vas escondiendo la hebrita o las hebritas, que tendrás 2. Aquí, como tienes 3 cadenas, haces 1, 2 y 3. Aquí tienes un punto bajo, haces 1. A continuación tienes 3 cadenas, haces 3. 1, 2 y 3 puntos. A continuación tienes 3, 1, 2 y 3. Las 3 cadenas, 1, 2, 3. El punto bajo, 1. Las 3 cadenas, 1, 2, 3. Aquí te vienen 3 puntos, pues 3 puntos. 1, 2, 3. Aquí te vienen 3 cadenas. 1, 2, perdón, 3. Punto bajo. En las 3 cadenas van 3. ¿Vale? Así todo el tiempo hasta quedarte sin puntos. Y aquí ya, como tengo 2 puntos, pues hago 1 y 2. Aquí es la cuarta cadena. Hago el segundo. Y esta es la vuelta número 1. Giramos y hacemos la vuelta número 2. Bueno, pues lo que os comento, aquí ya empezamos de una forma diferente.
Empezamos haciendo 2 cadenas para tener un punto alto sin terminar, equivale a eso. Te vas al segundo punto y haces un punto alto sin terminar, porque ya el primero lo has hecho con las cadenas. Te vas al tercero y haces un punto alto sin terminar y cierras. Entonces estás haciendo como medio motivo aquí. 1, 2 y 3, y ya lo demás es igual que hemos hecho antes en la vuelta número 2. Ahora van 5 puntos bajos, 3 cadenas, coges lazada y los 5 puntos altos cerrados juntos. 3, 4, 5. Cerramos. 1, 2, 3, los 5 puntos bajos. Tres cadenas, los 5 puntos trabajados a medias y cerrados juntos. 3, 4, 5, cierro 3 cadenas, los 5 puntos bajos, 1, 2, 3. Esto ya es igual que la vuelta número 2, lo único que, como habéis visto, hemos empezado diferente, pero lo demás se trabaja igual. Y 3, ahí 3, no, llevo 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, 3 cadenas, y los últimos 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar, cerrados juntos. La vuelta número 3, que es la que viene ahora, bueno, pues como tú ya has empezado diferente, continúas con el patrón. Aquí tendrías que hacer medio abanico. 1, 2, 3 para hacer un punto y vas a hacer 2 puntos más. Haces medio abanico, en realidad un poco más de medio abanico. Tienes que empezar con 3 puntos altos. Lo demás es igual. 1, 2, 3. Tienes que hacer los 5 puntos bajos, uno sobre cada punto. Uno, 2, 3 y el abanico aquí en el punto que te queda de los 5 que hemos cerrado. Cadena y 2 puntos. De nuevo las 3 cadenas y los 5 puntos bajos, ¿vale? Todo el tiempo ya esto es lo mismo. Cuando llegas al final vienes de hacer los 5 puntos bajos, haces 3 cadenas y terminas aquí en el último punto con 3 puntos altos. Ya has completado la vuelta número 3 y ahora vamos a hacer la última vuelta, que es la 4. Pues aquí los puntos bajos, acordaros, van aquí arriba, va separado por 3 cadenitas, aquí van los 3 puntos altos dobles, con lo cual aquí lo que tengo que hacer es un punto bajo en este primer punto, nada más. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada y te vas al punto central de los 5 para hacer los 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas, el punto bajo aquí arribita. Por eso tú empiezas aquí con un punto bajo, porque esto es como si fuera un abanico. Es medio, pero es como si fuera un abanico. 1, 2, 3. Y ahora va los 3 puntos altos dobles en el centro de los 5 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Los 3 puntos en el centro de los 5.
1, 2, 3 y el punto bajo aquí en el último punto. Y habremos terminado de nuevo las 4 vueltas. Gira y empieza de nuevo las 4 vueltas, pero ya la forma de empezar es esta. O sea, aquí empezarías con la primera vuelta, que es toda entera en punto bajo. Puedes hacer un cambio de color o continuar con el mismo color si quieres, porque ahora os muestro que yo hay zonas que hago con el mismo color más vueltas, otras que hago menos, ya eso es el juego que tú quieras darle. Vale, entonces aquí continuaría, pues vamos a empezar la vuelta 1, toda en punto bajo. Solo tengo un punto aquí, pues hago un punto. Aquí tengo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Aquí tengo 3 puntos, pues 3. 1, 2 y 3. Aquí tengo 3 cadenas, pues 1, 2, 3. Te encuentras un punto. Te encuentras 3 cadenas, 3 cadenas. 1, 2, 3 puntos. Aquí tienes 3, 3, ¿vale? Toda esta vuelta recuperando puntos. Cuando llegas al final, has hecho las 3 cadenas, has hecho 3 puntos y aquí hay un punto, pues un punto. Has completado la vuelta 1, gira, haz una cadenita y ahora teníamos que empezar, pues en vez de empezar con los 3 puntos altos terminados juntos, como hemos empezado esta vez última, tenemos que empezar como la anterior, que son 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ya haces 3 cadenas y los 5 puntos trabajados juntos, que es la vuelta número 2. 3, 4 y 5. Cierro. Haces 3 cadenas, los 5 puntos bajos. Y 5. Las 3 cadenas. De nuevo los 5 cerrados juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro 3 cadenas. Los 5 puntos bajos. Bueno, pues así, como es la vuelta número 2. Cinco, 1, 2, 3. Voy a completar ya esta vuelta. 3, 4, 5. 3 cadenas y los 3 puntos bajos, que empezamos con 3, terminamos con 3. 1, 2, 3 cadenas, giro y haríamos la vuelta número 3. Bueno, pues empiezas haciendo los 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 3 cadenas. La V no, perdón, el abanico, los 2 puntos, la cadena y los 2 puntos. Una, 2, 3 y ya los 5 puntos bajos. Bueno, y podría seguir así pues todo el tiempo, porque esto ya es repetir. Entonces, estás poniendo este motivo en el mismo sitio que estaba el primero que hicimos, pero si te das cuenta aquí nos habíamos desplazado, ¿veis? Bueno, pues continúa. Aquí haces otro abanico, los 5 puntos, el otro abanico, terminas con los 3 puntos y luego a la vuelta pues tienes que hacer los 2 puntos altos dobles, las 3 cadenas, enganchas con el punto bajo, ¿vale? Como hemos hecho aquí. Cuando vuelves a empezar, vuelves a hacer la primera vuelta en punto bajo para recuperar los puntos, ya empiezas con la vuelta 2, que es esta, pero tendrías que empezar con el medio aquí. Pues lo que os he explicado, repetirlo las veces que sea necesario para tener el largo que queráis. Ahora os voy a enseñar de nuevo el que yo tengo hecho, para que veáis bien la combinación que yo he hecho, por si la queréis hacer igual, pero eso es optativo. Yo me lo voy inventando sobre la marcha. Os voy a dar el largo, que me he dado cuenta que no os lo he dado. Y bueno, vamos a lo que sí voy a hacer con vosotros en el original es la parte del cuello, la parte de arriba, que se hace tanto en delantero como en espalda igual.
Entonces continúo trabajando todo el tiempo. Bueno, pues mira, aquí he hecho crudo, en celeste he hecho 4, aquí he hecho 4 y aquí he hecho 3, porque mira, no, he hecho 4 otra vez, 4, sí, perdón, 4 vueltas, aquí he hecho 2, en un verde, no sé cómo llamarle a este verde, es más fuertecito, en el verde esmeralda he hecho otros 2, o sea que aquí he completado con 2 colores el patrón de 4. Aquí he hecho 6 en morado, aquí he hecho 2 en naranja, aquí he hecho en blanco 4, 2 en celeste de nuevo, luego he hecho de nuevo en crudo, aquí irían 2 y 4, 6 y 4, 10 en crudo. De nuevo 4, no, aquí he hecho 5 en blanco. Porque si os dais cuenta, he hecho hasta la vuelta baja de punto bajo de nuevo. O sea que he hecho 5 vueltas aquí. Aquí he hecho 3 en un verde más césped. El verde esmeralda. He hecho 4, 4 y 4. Vale, en naranja. Bueno, pues esta ha sido mi combinación. En la medida, antes de llegar al color crudo, que es donde vamos a hacer ahora ese espacio para el cuello. La medida del largo lo puedes hacer todo lo largo que tú quieras. Yo lo he hecho 54 centímetros. Y ahora os explico. Bueno, pues voy a añadir el color, el crudo, porque me he dejado en la otra parte, me la he dejado ahí por terminar para hacer con vosotros. ¿Veis? Me he quedado en el color naranja. Entonces voy a añadir el crudo y voy a hacer una primera vuelta en punto bajo, ¿vale? Esa me la voy a adelantar y ahora nos vemos a partir de la siguiente. La primera vuelta en punto bajo está hecha en el mismo color con el que he acabado, que es el naranja. ¿Vale? Eso ya, la vuelta número 1 ya la tenemos hecha. Lo que pasa es que lo he trabajado en el mismo color. Una cosa que no os he explicado es que yo los cambios de color siempre los hago del lado derecho. Siempre. Para que me queden esos cambios de color siempre igual. Porque daros cuenta que si no se ven así. ¿Vale? Entonces que te quede. El cambio de color siempre lo tienes que hacer como en número par. Si lo vas a hacer en número impar, bueno, pues he acabado aquí esta vuelta. Tendría que darle la vuelta del revés, pues no, me vuelvo otra vez al derecho y añado aquí el color. Que te quede siempre en el lado derecho el cambio de color. Bueno, pues ahora voy a pasar al color que tengo más blanco roto, como un crudo. Y voy a hacer la vuelta número 2. Aquí hago una cadenita y hago 3 puntos bajos, porque me toca empezar así. 1. Estoy escondiendo la hebra a la vez. 2 y 3. 3 cadenas. Y ahora vamos a los 5 puntos que se trabajan a media. 2, 3, 4 y 5. Cierro, hago 3 cadenas y 5 puntos bajos. Tres cadenas, de nuevo los 5, ¿vale? Esta vuelta la vamos a completar entera. Tengo que trabajar sobre todos los puntos, haciendo la vuelta número 2 del patrón. Cuando hayas completado la vuelta número 2, que es esta que acabamos de hacer entera, ahora vamos a hacer la vuelta número 3, pero vamos a trabajar 1, 2 y 3 motivos nada más, ¿vale? A partir del tercer motivo, ya continúo con las 3 cadenas y aquí en punto bajo todo, hasta quedarme 3 motivos del otro lado, para hacer la subidita aquí en el hombro. Entonces, de los 10 que tengo, voy a trabajar sobre 3
al principio, 3 al final y voy a dejar 4 en el cuello. El patrón lo continuamos trabajando igual. Aquí me tocaría hacer una cadena, los 3 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas y en el motivo hacer el abanico. 1, 2, una cadena, 1, 2, 1, 2, 3, los 5 puntos bajos y así voy a trabajar hasta completar los 3 motivos. He completado 1, 2, 3 motivos, ¿vale? Con sus 3 cadenas, bueno, el patrón de la vuelta número 3. Mis 5 puntos bajos, pero ahora continúo aquí, tengo un espacio de cadena, pero en este espacio de cadena vamos a meter, porque esto es un múltiplo, aquí hay 5 puntos realmente, lo que tenemos cogido, ¿veis? Entonces vamos a hacer 5 puntos, 1, 2 en este espacio de cadena, 1 en el motivo y otros 2 en el espacio de cadena. Ahora voy con los otros 5, 1, perdón, 2, 3, 4, 5. Pues hasta quedarme 3 motivos antes. Aquí tengo de nuevo que hacer 1 y 2, 1 en el motivo y 1 y 2, 1 y 2. Los 5 puntos bajos. ¿Vale? Voy haciendo ya solo en punto bajo hasta 3 motivos antes. Ya he pasado esos 4 motivos, 1, 2, 3 y 4 del cuello y estoy en los 3 últimos motivos. Aquí ya sí que los tengo que trabajar normal. Entonces levanto 1, 2 y 3 cadenitas y ya empiezo a hacer el abanico. Los 5 puntos y ya está completa la vuelta. Tres cadenas, el siguiente abanico, así está completa la vuelta. Vamos a hacer ahora la vuelta número 4 del patrón. Gira. Y recuerda que solo tienes que trabajar sobre 3 motivos. Después tenemos que cortar la hebra para trabajar sobre los otros 3. Ya en el centro no trabajamos. Aquí hacemos el patrón normal. Tienes que subir 1, 2, 3, 4 y hacer el punto alto doble. 1, 2, 3 cadenas. Arriba del abanico un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Los 3 puntos en el centro de los 5 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas, el punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, todavía me queda una vez más que hacerlo, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 cadenas, el punto bajo. Ya he llegado al último motivo, he completado la vuelta, ¿veis? Me quedo así. Bueno, pues ahora vas a llegar hasta 1, 2 y 3, hasta el tercer punto este. Entonces 1, 2 y 3 veces, cargas 3 veces para poder llegar ahí. Y sube 1, 2, 3 y 4. Vale, y así termina. Voy a ir de vuelta con una vuelta en punto bajo hacia acá, pero ya habríamos terminado. Cuando acabe la vuelta en punto bajo, voy a aprovechar que yo ya tengo el otro lado hecho para unir este lado del hombro, ¿vale? Y ya me lo dejo unido, pero porque yo ya tengo el otro lado hecho, tú tienes que hacer las 2 piezas y en la segunda pieza, en la última pieza ya que estás trabajando como yo, es donde aprovechas para hacer la unión en punto deslizado con la otra pieza, pero antes tengo que hacer una vuelta en punto bajo, así que giro.
y vas haciendo aquí puntos bajos. Aquí hago una cadenita y aquí es uno y aquí es otro. Aquí van 3 y aquí van 3. Aquí van 3 y aquí va 1. ¿Vale? Bueno, voy a completar ya los puntos que me quedan y vamos a aprovechar para hacer la unión. Bueno, pues ya he completado, como os he dicho, esa vuelta en punto bajo. Voy a aprovechar para hacer la unión. Mira, este es mi derecho, así que enfrentado hacia mí. Y ahora cojo la otra pieza y pongo el derecho hacia adentro y el revés hacia mí. Se ve porque, bueno, como yo he ido haciendo los cambios de color, como os digo, este es el revés, se está viendo, que queda más bonito en el derecho. Y aquí simplemente, bueno, para empezar voy a hacer aquí una cadena. Y ya entro en el primer punto bajo de aquí, pero vamos a enganchando, bueno, este primero lo vamos a enganchar entero. Atravieso por los dos puntos y cojo la hebra y la paso. Y a partir de ahora vas entrando en la hebrita de dentro, como ya hemos hecho otras veces. Y con deslizado. La hebra de dentro y con deslizado. Aquí ya he hecho la unión del último punto, así que solo tengo que hacer 2 cadenitas y cortar la hebra. Bueno, este es el revés, lo voy a volver del derecho para que veáis cómo queda la terminación. Nos queda así. Y ya tengo un hombro unido. Me falta unir el otro. Me falta unir el otro. Entonces, para el otro, bueno, pues tengo que completar aquí. Lo que hemos hecho, lo que me falta es aquí la vuelta número, esta de la de los 3 puntos altos, es la vuelta número 4. No la tengo aquí terminada. La tengo ahora que terminar. Y mira, como aquí no estoy haciendo cambio de color, puedo empezar igual que empecé en este, aunque esté empezando al contrario, ¿vale? No pasa nada. Aquí, para no liarme, voy a empezar directamente aquí. Levanto mis 2 puntos altos dobles, mis 3 cadenas punto bajo, 3 cadenas, 3 puntos altos dobles, igual que hemos hecho. Termino para acá con punto bajo y aprovecho para hacer la unión. Exactamente igual que he hecho en este lado. Voy a hacer ahora mismo en el otro y ya así termino de cerrar la parte de los hombros. Y nos vemos para ver cómo cerramos los laterales y qué continuamos haciendo. Bueno, pues he cerrado también los laterales con deslizado del revés. Y bueno, yo lo he hecho en este trocito, en el que va en clarito del centro. Os digo la cantidad en centímetros que he cerrado y lo que he dejado de espacio para el hueco de la cija del brazo. Lo vamos a dejar bien grandecito, ¿eh? Un momentito. Pues mira, hasta aquí, pues 26 centímetros de espacio para el brazo. Y he cerrado ...16 centímetros. Me queda de apertura otros 20 centímetros más, 20 y medio. Bueno, pues los dos lados cerrados igual. Y ahora ya estaría casi terminado. Voy a ponerle el adorno con los flequitos en la parte de abajo. Voy a hacer una primera parte y la otra os la hago con vosotras para que os lo pueda explicar mejor, ¿vale? En esta parte de los lados no lo voy a poner, solo lo voy a poner en las partes de abajo, creo, ¿eh? Yo veo que queda bien. Lo dejo. Que veo que interesa poner algún fleco aquí en las aperturas, pues lo ponemos. Pero yo en principio creo que solo en la parte de aquí. Voy a hacerlo y os enseño en el otro lado cómo lo he hecho. Una puntada en el cuello antes de nada, ¿vale? Como le voy a meter los flecos en negro para darle también el tono aquí y dejar un acabado más bonito. Mira, la puntada es muy sencilla. Añades el color, haces un punto bajo
Y ahora, una cadena. Coge hebra y vas a sacar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Cierra, hace una y 2 cadenitas y un punto bajo. Y de esta forma vas haciendo una cadena. En los siguientes 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Cierra. 1 y 2. Un punto bajo en el siguiente punto. Continúa una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro. 1, 2, un punto bajo. ¿Vale? Vamos a completar todo lo que es la parte de la abertura del cuello de esta forma. Cuando hayas completado todo el cuello, cierras con punto de liza de una cadenita y vamos a hacer puntos bajos para terminar la vuelta. Uno en el punto bajo, otro aquí en este espacio, otro en la base, otro en el espacio, otro en el punto. En el espacio, en el punto aquí arribita, en el espacio, en el punto. En el espacio, aquí arribita, en el espacio, en el punto. Hemos completado la parte del cuello con esa última vuelta en punto bajo. Y bueno, pues ya he puesto fleco en un lado y ahora voy a poner en el otro. Me falta cortarlos porque no los he cortado, lo corto al final. ¿Vale? Bueno, pues en el otro lado. Lo hago con vosotros y es súper fácil. Mira, voy a quitar esto de atrás para que se vea mejor. Bueno, pues yo voy a hacer como un zigzag. No sé cómo hacer para que me quepa esto bien. Voy a hacer un zigzag, o sea, voy a hacer, para que lo entendáis así sin hacer, 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. 1, 2, 3, 4. Subo. 1, 2, 3, 4. Bajo. 1, 2, 3, 4. Y así voy, ¿vale? Vamos haciendo un zigzag. Cógete un molde con una, bueno, pues el largo, por si me preguntáis, 13 centímetros. Le voy a dar al fleco. Un gancho del número 10 para poderlo pasar bien, porque te va a quedar gordito. Y ahora vamos a hacer uno. Bueno, voy a quitar aquí porque esto ha cogido pelucilla, como es de un post-it, pues para que no se vea feo lo voy a quitar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasadas. Corta. La primera la pasamos aquí abajo en el primer punto, aquí. A ver, como es un ganchito gordo, pues aquí me va a costar, pero en lo demás no os cuesta, no os preocupéis. Aquí que está más gordito, ahí. Pasa. Lo pasas por ahí y lo pasas por ahí. Pues como se ponen los flecos, ¿vale?
No tiene más misterio. Esto yo lo he dejado sin cortar, pero porque esta tijera no me corta mucho. Tengo que ir a por otra tijerilla, por eso lo he dejado sin cortar. Pero bueno, esto se cortaría. Uno, dos, 3, 4, 5, 6. Y es que la tijera ya la tengo embotada. Ya no me corta. Ahora engancho aquí. Para luego subir aquí. Y lo pasamos. Pues esto, tan fácil como esto es lo que vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo voy a subir aquí. Paso por ahí y por aquí. Bueno, pues ya he subido 1, 2 y 3 veces. Tengo que volver a subir hasta aquí, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engancho en este primer. Aquí tenemos 3 cadenas y aquí 3 cadenas. Pues la primera. Pasamos. Ahora tengo que pasar en el abanico. Y esto mismo lo vamos a poner en el espacio de las mangas. 4, 5, 6. Pero sin hacer zigzag, simplemente en el filo. Aquí le estamos dando la forma de zigzag y te va a quedar pues que en el fleco haciéndote hacia arriba y hacia abajo te van a quedar más corto de un lado y más larguito de otro, y así queda muy mono. Que por lo menos para mi gusto más bonito que el resto. Bueno, pues ya he subido todo lo que tenía que subir. He hecho así. Ahora me voy a venir hacia abajo. Mi siguiente va aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. El siguiente va en la V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente, tengo que bajar 2 más. 1, 2, 3. Hasta llegar aquí al centro de estos 3 puntos. Entonces ahora bajo aquí, a este espacio de cadena. Y luego vuelvo a subir. Y así vamos haciendo todo el tiempo. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Te va a ir quedando así. Me falta una última vez aquí y luego ya subo. Dos, 3, 4, 5, 6. Este me va a costar un poquillo más porque, bueno, calculo aquí el centro porque tengo que entrar por un boquetito muy chico. También podemos marcarlo un poquito. Ahí. Bueno, pues he puesto mi último que baja y ahora subimos. De nuevo. Uno que está abajo del todo. Uno. El segundo aquí. Tercero. Cuarto. Quinto. Vuelves a bajar. Una vez. Este cuento como uno ya. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelves a subir. ¿Vale? Pues esto es lo que haremos en la parte de abajo. En la parte de la manga. Yo le voy a poner fleco por todo. Desde arriba, todo este lateral. Y aquí. Ahora, cuando lo ponga, os digo que aunque distancia de separación y demás. Pero voy a ponerle el mismo largo y todo. Estos son los flecos cortados y planchados. Mirad, queda genial. En las mangas igual. Los he cortado y los he planchado. Bueno, he planchado la prenda entera. Y bueno, faltaría para hacerle un cinturoncito. Esto lo he metido solo en la parte de delante. La parte de detrás no atraviesa la parte de detrás. Solo la parte de delante para que tú te lo adaptes a tu cintura. ¿Veis? Queda esto aquí dentro suelto para tu cintura y te adaptes nada más que la parte de delante. Si quieres lo puedes coger también atrás. Y bueno, os enseño la puntada súper sencilla de hacer. He pensado que os lo enseño en vez de en negro con otro color porque lo vais a apreciar mejor, creo yo. Empezamos haciendo el nudo de inicio, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Coges lazada y vas a hacer un punto alto en la primera cadena. Y ahora tienes que repetir 1, 2, 3 cadenas, coges lazada, entras así, de esta forma en el punto anterior y de nuevo haces un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, el punto alto. 1, 2, 3 cadenas, entras, haces un punto alto. ¿Vale? Y así vas haciendo el largo que necesites para crearte el cinturón. Como 1,40 m, más o menos 1,5 m. Depende de la talla. ¿Vale? Estás haciendo como ojitos. Y de esta forma haces un cinturoncito. Es una forma fácil, sencilla y rápida de trabajarlo y queda bien. ¿Vale? Así que ya con esto hemos terminado de explicar todo el paso a paso de esta prenda tan chula para el verano. Pues es un tipo así como ponchito, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, queda muy bonito. Con los flecos le da el detallito. A mí me gusta mucho estas prendas de fleco para el verano. Y tan coloridas. Espero que te haya gustado, que te animes a hacerlo. Y como siempre te digo, nos vemos prontito. Anímate, que es muy fácil.